a tener una oración para que ya podamos entonces estar iniciando. Bienvenidos los hermanos que están incorporándose, hermano Alberto era. Muy bien, a ver si Excedier nos pudiera guiar, hermano, en una oración, por favor. Déjame silenciar los hermanos y ya vamos a tener una oración. Bueno, por ahí, hermano Excedier, si pudiera soltar tu micrófono. Ahí sí. Muy Listo, bien, vamos hermano. a orar. Oremos. Bueno, digámosle a nuestro Dios, bendito y adorado Creador, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo y de todos aquellos que se quieran acercar a ti para obedecer tus mandamientos. Te damos gracias por este momento, Dios adorado, en el cual tú nos estás dando esta la bendición de que podamos reunirnos. Este grupo de tus hijos y el propósito es para seguir aprendiendo de tus preceptos, para que sepamos cómo hacer tu voluntad y de esta manera estar firmes en esta convicción, estando atentos y despiertos para hacer siempre lo bueno. Gracias por ello, porque tú eres el que nos iluminas, el que nos corrige, nos instruye y siempre nos moldeas, bendito Creador, con la enseñanza y con los consejos que siempre nos estás dando. Bendito Rey, presentamos ante ti este servicio que vamos a presentar ante ti esta tarde. Presentamos ante ti el expositor, Dios, para que tú seas con él, lo ayudes y que ese conocimiento que tú le has dado, que sea para nosotros de mucho beneficio y esto nos lleve pues, a estar siempre en ese propósito de estar atentos. De esta manera, pues, tengamos la fortaleza que necesitamos. Presentamos ante ti también, Dios adorado, algunas personas, Señor, que han nombrado en esta tarde, que quieren añadirse al reino para que tú seas con ellos, los ayudes, Señor, y que tengan la fortaleza, que estén motivados y que este ánimo, Señor, no vaya a decaer y que tengan siempre, Señor, pues en ellos la bendición de que sean ayudados en estos momentos que lo van a necesitar. Pedimos por ellos, bendito Creador, y por los hermanos que los rodean para que seas con ellos y les dé la sabiduría para que puedan llevar, Señor, adelante esta grande obra. Todo esto, Señor, lo presentamos agradecidos contigo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, damos gracias al hermano Daniel. Es un gusto recibirte, Daniel, en plataforma y gracias por aceptar la invitación. Así que vamos ya a comenzar. Hermano Daniel, si puedes soltar tu micrófono. Ahí estamos. Listo, hermanito. Que Dios te bendiga. Vale, muchas gracias, hermano Sergio. Gracias por la invitación. Por cierto, es un privilegio en estos tiempos que a uno le escuchen y permitir sobre todo participar de la palabra de Dios. Quiero comenzar con una buena noticia antes de iniciar la lección. El hermano Néstor me preguntaba respecto a mi sobrino Luciano, no sé si por ahí han sabido, el hijo de mi cuñada Saray. Hoy salió de la clínica, estuvo 29 días, si no me equivoco, desde su nacimiento hasta hoy. Hoy a mediodía salió de la clínica, así que están todos contentísimos. En la mañana ahí llegaron, los fueron a ver los abuelos y así que si han orado por él, se los agradezco mucho. Por cierto, en varios lugares teníamos solicitada ahí que la oración por este pequeñito. Así que les agradezco mucho por la preocupación, ¿vale? Bien, vamos a comenzar. Agradezco la invitación a los hermanos. Por cierto, es un privilegio poder participar con ustedes. Y allí el hermano Oscar compartió un flyer, una imagen, ¿verdad?, en donde aparecía el título del mensaje: hacer lo correcto por los motivos correctos. Nosotros cuando leemos en Juan 4:24, y dice allí Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? Vemos que Dios demanda de quienes le adoran dos características: que le adoren en espíritu y que le adoren en verdad. Es decir, que Dios quiere que se le adore según lo que Él ha demandado, eso sería en verdad, y que quien lo haga con el corazón, con su disposición, con su voluntad, y eso entendemos que sería en espíritu. Y la reflexión de hoy
como ya decíamos, lleva por nombre hacer lo correcto por los motivos o las razones correctas. Y está inserto en este texto de Juan 4:24, hacer lo correcto. Lo correcto, hacer lo correcto sería adorar a Dios según lo que Él ha demandado. Y por los motivos correctos sería con una buena intención del corazón, de parte de nosotros. Eventualmente nosotros podríamos estar adorando, o yo podría estar adorando a Dios conforme a lo que Él demanda, pero tal vez por los motivos o razones incorrectas. Tal vez yo podría estar adorándole por costumbre, porque si no voy a tener a mis papás encima, porque si no voy a tener a mis hermanos encima preguntándome qué pasó, porque tengo una responsabilidad grande en la congregación. Entonces podrían haber muchas razones por las que yo podría estar manteniéndome en la adoración a Dios, no siendo los motivos correctos. Tal vez por reconocimiento. Y un ejemplo de este punto es lo que quiero que comencemos resaltando. Quiero invitarlos a un texto conocido en Hechos capítulo 5, versos 1 al 11, el evento este conocido de Ananías y Zafira, en donde Ananías, ¿verdad?, oculta un poco lo verdadero, oculta la verdadera razón o la verdadera, trata de maquillar la verdadera intención de lo que él está haciendo. No lo vamos a leer todo, pero ¿por qué lo hace? Dice entre otros versos, el verso 4, dice, o el verso 3, dice, y dijo Pedro, Hechos capítulo 5, verso 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y todo esto se da en el contexto también de que Bernabé había vendido su heredad, ¿cierto? Y la había puesto a disposición de los apóstoles. Entonces, ¿por qué motivo lo hizo Ananías? Tal vez para querer ganar una cierta popularidad, un cierto reconocimiento. La intención no está descrita explícitamente, pero uno puede hallar algunas razones el, en la lectura del contexto, en la lectura del mismo texto. Entonces, vamos viendo cómo esta intención de querer engañar a los hombres estaba inserta en el corazón de Ananías. Y, por cierto, cómplice de esto fue su esposa Zafira. Entonces, allí tenemos una idea de este postulado que yo les hago de adorar a Dios o hacer lo correcto por los motivos incorrectos. Era correcto otorgar una ayuda, una ofrenda o esta colaboración que Ananías estaba haciendo para con la iglesia, para con los necesitados? Por cierto que sí, pero el problema era la motivación. ¿Qué lo motivó a él a hacer esto? Entonces, hacer lo correcto por los motivos, en este caso, incorrectos. El texto tiene o el título de la lección tiene la otra cariz, el otro cariz, hacer lo correcto por los motivos correctos. Y eso es lo que vamos a tratar de resaltar hoy. ¿Por qué lo hizo Ananías? ¿Para ganar reconocimiento, para presumir, para lograr un posicionamiento en la congregación? No lo sabemos, no está, pero varias razones pueden surgir a raíz del estudio del texto. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que se desprende del texto anterior, cuando de Bernabé los apóstoles hablaban bien. Entonces tal vez ellos también querían que se hablara bien de ellos. Por ahí uno puede ir razonando algunas posibilidades de motivación. Otro ejemplo de hacer lo correcto por motivos incorrectos, los tenemos en el capítulo 6 de Mateo. Vámonos por favor a Mateo capítulo 6 y allí partimos en el verso 1. Mateo capítulo 6, verso 1 al 4, dice el Señor: guardaos o cuídense de hacer vuestra justicia delante de los hombres,
para ser visto de ellos. Fíjense en esto. Entonces, lo que el Señor está llamando la atención es que los oyentes, en este caso los discípulos, se cuidaran de hacer su justicia delante de los hombres. ¿Con qué propósito? Para ser visto de ellos. Sin duda, era un hecho justo lo que iban a hacer su justicia. Obviamente no vamos a argumentar más allá de la acción que iban a hacer. Pero dice, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego continúa diciendo en el verso 2, Mateo 6:2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. Yo no sé si ustedes han visto hoy día las redes sociales, ya la mayoría somos adictos a las redes sociales. Resulta que aparecen videos cada cierto tiempo de alguien compartiendo dinero con otro, de compartiendo su piso, de esto. Entonces, finalmente lo que hoy día vitorean en redes sociales es lo que el Señor estaba condenando. Lo que alaban en redes sociales, esta pseudo caridad, pero finalmente con un fin de reconocimiento entre los pares, es lo que el Señor está condenando, y es justamente esa actitud la que no hay que tener. De no dar limosna, por eso dice el verso 2, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. ¿Cuál es esta idea? Miren, observen lo que yo voy a hacer. Finalmente, dar a conocer un acto de caridad que pudiera hacer la persona. Entonces, allí tenemos un ejemplo de hacer lo correcto por un motivo incorrecto. Lo correcto es hacer caridad, o dar limosna para los necesitados, pero en este caso por una motivación incorrecta. ¿Cuál motivación? Lo que dice a continuación. Dice, para ser alabado por los hombres. Claro, esa es la motivación que había detrás de lo que el Señor está sancionando, de lo que el Señor está cuestionando. Para ser alabados por los hombres. Y luego muestra la forma correcta, por cierto. Verso 3, más cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. Y lo mismo pasa con la oración, y lo mismo pasa con el ayuno, los 3 textos que siguen, o los 2 textos que siguen, ¿verdad? Los 2 párrafos que siguen, cuando en el verso 16, en el mismo capítulo 6 de Mateo, en el verso 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, o no coloquen cara triste, ¿verdad? Como los hipócritas, porque ellos demudan o desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ya consiguieron lo que buscaban. Entonces, ¿qué buscaban? Tenían una motivación terrenal, una motivación humana. Entonces, estaban haciendo algo bueno, pero con una motivación errada. Esa es una reflexión interesante que nosotros tenemos que hacer. Lo que nos motiva, ¿ya? Otro ejemplo de lo correcto por los motivos incorrectos. Vámonos a Mateo capítulo 23. En esta sanción que el Señor hace a los escribas y fariseos, en Mateo capítulo 23, y partimos primero en el verso 2 y 3. Mateo capítulo 23, versos 2 y 3. Dice allí, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo, dice, y hacedlo. Es decir, el discurso de los fariseos y de los escribas era correcto. Por eso dice el Señor, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. El discurso estaba bien. El problema era la práctica. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ahí hay un contraste brutal con lo que el Señor Jesús hacía. De hecho, Lucas en el capítulo 24 dice, y era poderoso en obra y en palabra. En obra y en palabra. Y allí tienes un contraste, pero brutal, en donde te muestra inmediatamente que el Señor hacía y después hablaba. Hacía y hablaba. En cambio, los fariseos y los escribas hablaban y ni siquiera hacían.
Ya era en Chile, hay varios hermanos de, de otros países, ¿verdad? Pero en Chile hay un dicho famoso que eran como el cura Gatica. Y el cura Gatica, ¿qué tenía? Que hablaba y no practica. O decía y no practica. Entonces, era más o menos la situación de los escribas y fariseos, en donde ellos enseñaban muy bien, sabían lo que debían enseñar, sabían cómo debían hacer. El problema era en su práctica. Entonces aquí teníamos la otra vuelta. Hacían lo incorrecto, tal vez por los motivos correctos. Se equivocaban en la ecuación, en despejar X, ¿verdad? Hacían lo incorrecto por los motivos correctos. Es decir, la motivación estaba bien, el problema era cuando se llevaba a cabo. Es como cuando yo intento dibujar. En mi mente hay un dibujo perfecto, pero cuando lo tiro al papel, sale horrible. Hacían lo incorrecto, tal vez por los motivos correctos. Y en el desarrollo de este estudio, yo me encuentro con una palabra que me llamó la atención, y es la palabra integridad. La palabra integridad, Vine la define como libre de mancha, y en este sentido de mancha moral. Y se usa en Tito, en el capítulo 2 y verso 7, la Reina Valera la usa, la Reina Valera del 60, y Tito dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, y va aumentando allí otros conceptos. Pero dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, es decir, mostrándote libre de mancha moral, o otros diccionarios lo definen como algo absoluto, algo total, o algo virginal, robusto, o de buen estado físico, es decir, algo cabal. De esa forma definen los diccionarios esta integridad. Deriva de interger, que significa intacto, entero, no tocado, o no alcanzado por un mal. Ese es el concepto de integridad. Y la integridad, entonces, es la pureza original y sin contacto o contaminación, o con un mal daño, o con un mal o un daño, ya sea físico o moral. ¿Ya? Por eso ah, hablamos de integridad, algo virginal. De eso hablamos. En resumen, algo integral es algo no corrompido, es decir, algo original. Y la integridad a nosotros nos ayuda a actuar correctamente con una motivación correcta. Hay un dicho que dice, un viejo refrán que dice, la sabiduría es saber cuál es el camino correcto. La sabiduría es saber cuál es el camino correcto. La integridad es tomar ese camino. La sabiduría nos permite saber cuál es el camino correcto y la integridad es tomar ese camino. Entonces, cuando nosotros hablamos de integridad, es algo cabal, algo puro, algo sin contaminación, sin mancha. Y es lo que Pablo, por ejemplo, demandaba a Tito. Y Dios mismo exige integridad en sus adoradores. Vámonos, por favor, a un par de textos. Vámonos a Josué. Acompáñenme a Josué. Al capítulo 24. Y verso 14. Josué, capítulo 24 y verso 14. Permítanme que voy a encender la luz. Josué capítulo 24, verso 14 dice, ahora pues, temed a Jehová, y miren lo que dice, y servidle con integridad. Servidle con integridad. La idea de servirle con integridad es no corromperse, servirle en forma total, es servirle en una forma de pureza, de consagrarse para Él. De hecho, en Éxodo nosotros nos encontramos en varios pasajes en donde el Señor manifiesta este concepto de seréis mi especial tesoro.
aquel pueblo escogido de entre todos los pueblos de la tierra. Creo que la vez anterior que conversamos acerca de eso. Seréis mi especial tesoro. Entonces lo que el Señor demandaba era algo especial para él, y por lo tanto el pueblo debía comportarse ad hoc a lo que el Señor sentía para el pueblo. Algo especial, íntegro, no contaminado, no corrompido, no corrupto, santo. Servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, dice. De Salomón, en Primera de Reyes, si me acompañan por favor a Primera de Reyes, en el capítulo 9, Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3 al 7. Primera de Reyes, capítulo 9, versos 3 al 7. Dice allí en Primera de Reyes, capítulo 9, dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, fíjense, en integridad de corazón, y uno dice, pero ¿cómo si David finalmente se corrompió? David tuvo efectivamente un pecado que es el más conocido finalmente, ¿verdad? Con la mujer de Urías, eh, pero tenemos que ver también la transformación de David. David no era un hombre como cualquier otro, es del único que se dice alguien conforme al corazón de Dios. Es del único que se dice. Y eso nos tiene que llamar la atención. Entonces, y por eso también lo resalta acá Jehová mismo hablando, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. ¿Qué significa esto? Haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos, y viene una promesa, yo afirmaré el trono de tu reino para siempre, sobre Israel para siempre, ¿verdad? Entonces, Dios exigió integridad en sus reyes, exigió integridad de su pueblo, reconoció la integridad de David y de Job. También admiró su integridad. Vámonos por favor a Job. A Job, al capítulo 2 y en el verso 3. Job, capítulo 2, verso 3. Dice allí, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, a pesar de toda la ruina, como señala el texto, que vino eh, a Job, aún así él no chistó siquiera contra Dios. Incluso cuando su mujer le dice, oye, maldice a Dios y muérete, y él dice, como cualquier mujer fatua o insensata has hablado. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Entonces, el grado de integridad, de pureza, eh, de robustez de Job era altísimo, a pesar de que habían muerto sus hijos, perdido sus bienes, él nunca alzó su voz contra Dios. Y eso nos tiene que hacer meditar respecto a la calidad de adoradores que nosotros somos respecto a Dios. ¿Estamos adorándole por los motivos correctos? Podemos estar haciendo lo correcto, pero la motivación de nuestro espíritu ¿es la correcta? Esa es la reflexión que yo trato de hoy día lograr en cada uno de nosotros. Los quiero invitar al Salmo 15. El Salmo 15
que también por ahí lo tenemos en un himno, se hace una pregunta, David. Salmo 15, el verso 1, dice, Jehová le pregunta a Jehová y le dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces, nos da un discurso o una enseñanza, David, aquí de integridad moral de una persona. ¿Con qué parte? Dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Tres cosas: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿En qué forma? No calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día la sociedad en Chile, particularmente yo he conversado con varios hermanos, un día un humorista lo decía, en Chile la mitad de la gente cree en Dios y la otra mitad no cree en nada. Y lo tiraba en forma de chiste, pero es así. Y muchas veces en Chile, a quienes creemos en Dios, finalmente nos tratan un poco como de ignorantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta situación de posicionamiento social, tal vez muchas veces las personas buscan asociarse con aquellos que, entre comillas, son más intelectuales y que en algunos casos, son personas que no creen necesariamente en Dios. Yo estoy pensando en un caso particular en mi trabajo, ¿ya? Entonces, nos vemos en esta situación del verso 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Abusamos del más débil y tememos al más fuerte? ¿O nos asociamos, como dice el Salmo 1 también, con aquellos que son más humildes? Entonces, ese es el contraste que presenta el verso 4. ¿A quién nos asociamos? ¿Nos asociamos al poderoso o nos asociamos a aquel que es humilde y temeroso de Dios? ¿Aquel que finalmente es más popular o aquel que busca a Dios? Y ese es como el contraste. Ahora, este es un pensamiento aún más interesante cuando se plantea en la edad adolescente. El Salmo 1 hace mucha mención a eso. Cuando se plantea en la edad adolescente, uno se enfrenta a la popularidad o a guardar temor de Dios. Y el Salmo 1 te presenta 3 grados en cómo se degrada la moral de la persona. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Entonces, a veces, cuando jóvenes, cometemos el error de ceder ante esto y perder nuestra integridad, perder nuestra valoración delante de Dios. Vemos la permanencia de los 3, un paréntesis aquí. Bienaventurado el varón que no anduvo, algo pasajero, estuvo, conducta, y se sentó, permanencia. Entonces, vemos cómo va aumentando el grado de degradación del ser humano cuando se asocia con los inicuos. Bueno, es lo que nos presenta el Salmo 15, cuando dice, ¿a quién te asocias? ¿Al vil o a los que honran a Jehová? Por los motivos correctos. ¿Por qué adoramos a Dios? Y esa es una interesante pregunta.
Vámonos a Hechos. Yo no voy a dar la respuesta absoluta, ¿eh? Por cierto, es difícil dar una respuesta absoluta en eso, pero voy a plantear algunas respuestas. Hechos capítulo 17, verso 24. Hechos capítulo 17, verso 24 y 25. ¿Por qué adoramos a Dios? Primero, debemos entender que Él no necesita de nuestra adoración. No es más ni menos porque nosotros le adoremos. Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, primer preconcepto que debemos sacar de nuestra mente es que cuando nosotros nos acercamos a adorar a Dios, un motivo es que Dios necesita de nuestra adoración. Ese es un mal motivo para adorar a Dios. Él no necesita nada nuestro. Lo dice claramente el texto, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Para bajarnos aún más de la nube que pudiéramos estar, yo quiero invitarlos a considerar, en paralelo a este texto, en Segunda de Crónicas, capítulo 2, Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 4 al 6. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 4 al 6. Dice, Salomón hablando, dice, he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, lunas nuevas o nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual he de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses, dice. Verso 6, y esta es la reflexión que Salomón con toda su sabiduría hacía, y a veces nosotros pensamos que sí podemos, o sí, Dios requiere de nuestra adoración. Salomón dice, mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer para adorar a Dios con un espíritu adecuado es saber dónde estamos posicionados y dónde está posicionado Dios. Él no requiere de nuestra adoración. Nosotros somos una creación de Él. David nos da algunos antecedentes o alguna pauta para entender por qué hemos de adorar a Dios. Vámonos al Salmo 103. Salmo 103, verso 1. Salmo 103, verso 1. Dice allí, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Nuevamente vuelve a decir, bendice, alma mía, a Jehová, y una de las primeras razones por las que David está invitando a su ser a alabar a Dios. ¿Cuál es? No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Mira para atrás. ¿Cuántos beneficios te ha dado Dios? Esa es una de las primeras razones. Y no pienses solamente en los materiales. Piensa en tu familia, piensa en tus hijos. Yo al comienzo ya les contaba de mi sobrino. Olviden no imaginen la crisis que esto
suscitó en la familia después de 9 meses, resulta que el niño estaba allí hospitalizado, delicado. Entonces, que haya salido es un gran motivo para dar gracias a Dios, que haya salido de la clínica. Es un gran motivo para alabar a Dios. Luego, verso 3. Él es quien perdona alguna de tus iniquidades. No, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ese es otro motivo para alabar a Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. David hablando, por cierto. Fíjense en eso. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces David da una serie de beneficios por los cuales hemos de alabar a Dios. Vámonos por favor a Apocalipsis. Apocalipsis, en el capítulo 4. Y verso 11 en adelante. Perdón, acá. El capítulo 4, verso 11. Dice, Señor, digno eres de recibir. Miren, aquí vamos a hacer un paréntesis, decía Roberto Pérez. La palabra digno, uno la toma, ya es merecedor, pero a un hermano, un buen hermano me la explicó de una forma bien particular. Me dijo, la palabra digno, Daniel, es cuando tú colocas una balanza y en este lado colocas un peso que representa o que equivale a 1 kilo, y en este otro lado colocas 1 kilo de algo, de frutas, de lo que fuera. ¿Ya? Cuando la balanza queda balanceada, es decir, tienes 1 kilo en este lado y 1 kilo en este lado, es que está en un peso digno, es decir, que en la medida es igual a lo que estás entregando, de igual peso en la balanza. Eso es el sentido de la palabra digno, es decir, que es equivalente, que es merecedor de 1 kilo. Entonces, cuando nosotros vemos acá en el verso 11, cuando dice, Señor, digno eres, lo que nosotros tenemos que interpretar es que es merecedor, que cualquiera de las palabras que se van a decir a continuación no quedan cortas en relación a la magnificencia de Dios. No quedan cortas, no quedan faltantes. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen. No solamente fueron creadas, a veces nosotros nos olvidamos y decimos, claro, efectivamente Dios creó este mundo en que habitamos, creó los astros, qué sé yo, pero no solamente los creó, sino por su voluntad continúan existiendo hoy y continuamos existiendo nosotros. Y ese es un motivo para alabar a Dios. El 5.13 de Apocalipsis. El 5.13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A veces nosotros tenemos una visión un poco limitada de quién es Dios, o mezquina de quién es Dios. Pero cuando Juan estuvo en presencia de este anciano de días, lo llama, las palabras faltaban. 2 textos más y ya vamos finalizando. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 15 al 18.
Isaías capítulo 40, verso 15 al 18. Dice, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Yo no sé si, otro paréntesis dijo Roberto Pérez, yo no sé si en algún momento nosotros hemos considerado el tamaño sideral de donde estamos ubicados. Yo el otro día estaba considerando, a ver si les muestro acá, mi señora me hizo un regalo, ahí está, ahí al fondo, un telescopio, así que me he puesto gustoso de la astronomía, y el otro día revisando algunos antecedentes decía que para nosotros llegar al centro de la galaxia, que es la Vía Láctea, solamente para llegar al centro de la Vía Láctea, con la tecnología actual, demoraríamos 288 mil millones de años. 288 mil millones de años, solamente para llegar al centro de la galaxia, sin salir de la galaxia nuestra. Para poder viajar a otra galaxia, ya es otra cifra sideral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros somos minúsculos dentro de donde estamos situados. Y Dios creó todo esto en que estamos situados. Y eso es a veces lo que no comprendemos. Por eso cuando dice aquí el verso 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, llevas 10 litros de agua, 20 litros de agua en una cubeta y te cae una gota. ¿Cuánto significa eso? Nada. Y esa es la percepción o la relación de Dios, de las naciones respecto de Dios. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y que lo que no es. Menos que nada y que lo que no es. Verso 18. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y esa es una pregunta reflexiva. ¿A qué podríamos hacer semejante a Dios? A nada. ¿O qué imagen le compondremos? La respuesta debería ser ninguna. No hay nada que pueda ocupar la figura de Dios. Y un último texto, Job. Job, capítulo 42. Verso 1 al 6. Después de la respuesta de Dios a Job, viene la respuesta de Job a Jehová o a Dios. Y le dice, verso 2, dice, yo conozco que todo lo puedes. Primera característica de Dios, omnipotente. Y no hay pensamiento que se esconda de ti, omnisciente. Todo lo sabe. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job llegó a tener la verdadera concepción de quién era Dios, dijo, vaya, yo no entendía nada. Yo había escuchado algo, pero yo no entendía nada. Lo que nosotros necesitamos hacer es buscar a Dios, conocerle, admirarle y adorarle por los motivos correctos. No dejemos de adorar a Dios, pero siempre por los motivos correctos. En integridad, en pureza, en santidad, acerquémonos a Dios, admirémosle y querramos o busquemos conocer más acerca de Él. Esa es la actitud con la que debemos presentarnos delante de Dios.
Job, después de haberse sentado a conversar con Dios, hay una pregunta a mí que me encanta. Cuando en el verso 38, en el capítulo 38, Dios le responde y le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Es como cuando uno dice, ya, colócate los pantalones y vamos a conversar de hombre a hombre. En el 38:3 de Job. Ponte los pantalones y vamos a hablar de hombre a hombre. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y con la primera pregunta lo desarma. Y la primera pregunta es, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Se acabó la conversación. Entonces, esa es la percepción que nosotros debemos tener de nuestro Dios. No de alguien que es un amigo, o como nos tratamos en esta sociedad, como ese tipo de amigo. No, hermanos. Es amigo, pero es cercano. Pero es Dios. No es el compadre. No es el mero mero. Debemos tratarlo con respeto, con temor, con reverencia. Muy bien, agradezco su tiempo, agradezco su atención y espero haberles podido aportar en algo. Gracias, hermanos, por su paciencia. Hermano, Muy bien, gracias a Dios. Gracias, hermano Daniel, por tu presentación. Es interesante la propuesta de la cual nos hablabas, hacer lo correcto por motivos que sean correctos. Vamos a orar a Dios por su palabra, por la palabra que hoy día hemos recibido. Y voy a pedir a mi hermano Richard que por favor nos pueda guiar en esta oración. Haciendo mención, el hermano Luis Castaño ha pedido que pudiéramos estar orando ahora y por el tiempo que reste de algunas personas que hoy día obedecieron el Evangelio, añadidos a la iglesia del Señor. Así que estamos contentos por eso y el hermano, bueno, vamos a orar por ello. El hermano Luis lo ha solicitado y en virtud de eso vamos a estar llevando entonces esta petición delante del Señor. Así que por favor, hermano Richard, para que puedan mencionarlo, agradecer a Dios y pedir la bendición para aquellos que ahora son nuestros hermanos en la fe. Así que vamos a orar. Hermano Richard, por favor. Ya, hermano. Gracias. Padre nuestro que está en los cielos, vamos a usted en oración. Primero para agradecerle por estos momentos que hemos tenido, Padre Santo, el escuchar una porción de su palabra. Agradecerle por el hermano que usted puso los medios para que predicase hoy día. Le rogamos que usted lo bendiga a él, a su familia, cada día más, le dé más sabiduría y lo siga ayudando a tener siempre la disposición que tiene de enseñar su palabra, Padre amado. También le rogamos que nos perdone por todas nuestras faltas que cometemos a diario. Le pedimos que nos ayude a corregir nuestras vidas y así podamos servirle cada día mejor, Padre amado. También le pedimos por los nuevos integrantes de su iglesia, Padre Santo, que menciona el hermano Luis Castaño. Le rogamos que usted los ayude a que sigan aprendiendo su palabra y sigan caminando en su camino hasta llegar a la eternidad, Padre amado. Ayúdenos también a nosotros a seguir escudriñando sus escrituras, Padre amado. Seguir luchando por ponerla por obra para así crecer cada día más, Padre Santo, y llegar a ser su voluntad, Padre amado. Bendiga a cada uno de los que estamos conectados en estos momentos, a las familias que representamos, y también, Padre Santo, le pedimos por aquellos que no pudieron conectarse, o aquellos hermanos y hermanas que la están pasando mal, que tienen alguna enfermedad, algún problema, alguna dificultad, también le rogamos que usted sea con ellos, Padre amado. Bendíganos desde lo alto, porque oramos a usted por el gran sacrificio de nuestro amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, es el momento para que nuestros hermanos y nuestras hermanas pudieran realizar algún comentario o alguna pregunta que quisieran hacer. Estamos entonces en el tiempo para hacer aquellos alcances. Así que si quieren mencionar, si quieren hacer, hagan una seña para entonces poderle dar la posibilidad de hacer entrega de aquello. Mientras vamos a hablar con mi hermano Néstor Sánchez. Cuéntanos, Néstor. Hermano Sergio, sí, aquí ¿se escucha? Sí, te escucho. Adelante. Gracias. Sí, tuvimos bastante asistencia hoy día en Facebook. Terminamos con 15, habían 16.
Dice, estaba María Mojica Güero, Carolina Oxa, Janet Araya, Alexis Miranda, Roberto Albuquerque, Alicia Zamora, Waldo Sánchez, John Nilson Rivero, Norma Mendoza, Hugo Vega Olivares, Víctor Manuel Molano, Soledad Lorca Martínez, José Oliva Silva, en fin. Muchos, se compartió 13 veces este mensaje, ¿ya? Y hubieron 11 comentarios positivos, por cierto, saludos y todo aquello. Así que gracias a todos aquellos que están, hermanos y amigos que están en Facebook sintonizando este mensaje, que ha sido un mensaje muy, muy positivo, muy edificante, provechoso para todos. Hermano Sergio. Gracias, hermano Néstor. Muy bien, ¿alguna opinión, algo que podamos recoger? Compartimos la felicidad de la familia, que ya hemos escuchado que el bebé está en casa, así que es una bendición de parte de Dios para la familia, y los hermanos también estamos muy contentos por aquello. Hermano Mario, le escuchamos. Bien, bueno, hermano Daniel, los saludo y gracias por la enseñanza. Tengo una reflexión, ¿no? Estos días en una plataforma pusieron a orar a un cristiano y en la oración se dirigió a Dios como papito. De hecho, eso me desconcentró, ¿no? Porque me parece increíble que aún entre los cristianos no comprendan a quién nos estamos dirigiendo, quién es nuestro Dios. Y muchas veces, porque yo sé que en los evangélicos lo escuché mucho, porque ellos se dirigen a Dios como si fuese el amiguito, el papito, pero sin embargo hay cristianos que todavía tienen esa percepción. Y la otra cosa es con respecto al tema, hacer lo correcto por los motivos correctos. Usted habló de que éramos adictos a las redes sociales, ¿no? Entonces, me vino a la mente el caso de hermanos que cuando salen a evangelizar, ¿verdad? A llevar la palabra a la calle, pues como que hacen mucha propaganda sobre lo que están haciendo. ¿Esto podría caer dentro de eso que usted estaba enseñando o me equivoco? Gracias, hermano. A ver, hermano Daniel. Buena pregunta. Buena pregunta. Lo primero que yo dije es que yo era adicto a las redes sociales. No generalicé, no me gusta generalizar porque no conozco la situación de cada uno. Respecto a eso, una de las cosas que yo he aprendido es que una de las cosas de las cuales me siento más aliviado es que no voy a ser yo quien va a tener que juzgar las situaciones, que es Dios quien va a tener que juzgarlas. Y eso es una de las razones o de las situaciones que me da más tranquilidad, por cierto, porque las intenciones del corazón las conoce cada uno de nosotros y, por cierto, Dios. Entonces, siempre lo que el Señor un poco condena es la intencionalidad con la cual se hacen las cosas. ¿Con qué propósito se hacen las cosas? ¿Cuál es el propósito detrás de esto? Por ejemplo, esto dice ahí arriba que está siendo transmitido en Facebook Live. Podríamos usar esa misma pregunta y decir, claro, ahora estamos usando esto mismo para transmitirlo en Facebook Live, pero podría ser, o la intención es otra. La intención no es dar a conocer o no es mostrar que, por ejemplo, yo estoy predicando. Yo creo que mi mamá y Marcelo Tolosa me conocen, y el hermano Néstor, que me conoce de chico, pero nadie más me conoce. Entonces, pero el fondo del asunto es con qué intención yo hago esto. ¿Cuál es la intención de fondo en mis acciones? Y eso, nuevamente, lo puede sojuzgar solamente Dios, y yo conozco también cuál es la intención de mi corazón. Se fue, parece, el hermano. Muy bien. Néstor por ahí está indicando. Cuéntanos, Néstor. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel.
Y el apóstol Pablo dijo en un momento, algunos predican por contención, pensando añadir dolor a mis prisiones, y otros por amor a Dios. Estoy de acuerdo con lo que dice la respuesta de Daniel, porque nadie conoce el corazón del otro, ¿verdad? Solamente cada uno se conoce a sí mismo y Dios que nos conoce a todos por parejito, ¿ya? Entonces, lo que yo veo también que esto puede resultar por un lado positivo. Si, por ejemplo, yo salgo a predicar, en un tiempo íbamos nosotros en Arica el día domingo a repartir folletos al parque, ¿ya? Pero no hacíamos nada, sino que simplemente repartíamos los folletos, tratando de invitar gente y toda esa cosa, pero no hacíamos propaganda. Hay hermanos que sí que lo hacen. Y puede servir eso cuando yo lo veo, oh, mira, los hermanos están con un megáfono, qué sé yo, en la calle, están con una mesa repartiendo folletos y todo ese tipo de cosas. Puede servir para animarme a mí a hacer lo mismo y a seguir promoviendo el evangelio. Pero también puede servir para los propios que lo están haciendo a veces como un objeto de vanidad, como para expresar que ellos hacen gran trabajo por el evangelio. Pero eso, vuelvo a repetir, cae en el juicio que Dios va a hacer dependiendo de cada uno cómo lo haga. Claro. Sí, Pues, hay una cosa ahí que dice el hermano cuando citó al apóstol Pablo, y dice, con todo el nombre de Cristo es predicado, dice. Entonces, sí. finalmente la intención, algunos lo hacen por contienda, otros por vanagloria, pero dice, ¿en qué me alegro? Con todo el nombre de Cristo es predicado. Y ese es el fondo del... Hay que Es un buen texto destacarlo. ese. Sí. ¿Algún Gracias, comentario hermano. sobre lo mismo? ¿Alguien más tiene una opinión que quisiera compartir? Hay una cosita a mí me gustaría decir. Por ejemplo, el otro día yo Dígame. conversaba con alguien y si bien, por ejemplo, durante mucho tiempo tal vez se han mantenido programas en la radio. Yo me acuerdo que en La Serena lo hacía el hermano Juan Canelo, en Temuco también lo hace el hermano Sergio, y lo han mantenido durante años. También durante mucho tiempo entregamos volantes, pero los métodos cambian, y ahí el hermano Oscar Rivadeneira es una persona calificada para decirlo. Los métodos cambian y posiblemente ahora sean las redes sociales lo que llega más a las personas y no ir de puerta en puerta, tal vez porque los tiempos han cambiado, porque hoy día no cualquiera, por ejemplo, yo tengo el caso de mi señora que no recibe cosas en la calle por miedo a que contengan algún químico, por miedo a que contengan cualquier cosa. Entonces, las personas no reciben cosas en las calles, los métodos seguramente de evangelizar van a cambiar, porque todo ha cambiado. No digo ni que algo esté obsoleto, sino que van a ir cambiando las cosas. Muy bien, hay varios que están como moviendo su cabecita de señal de aprobación. ¿Algún comentario sobre eso, Marvin? Sí, muchas gracias, hermano, por el tema. Y claro que es un tema de conversación porque en realidad usted le dio en el punto al decir que la intención es lo que vale ahí, ¿verdad? Una de las cosas que usted sacó en cuanto a esto fue cuando dice que daba limosna a las personas, ¿verdad? Tocando trompeta para que todo el mundo los vea y los alabe y todo. Dice el Señor aquí en Mateo 6:2, cuando pues de limosna no hago tocar trompeta delante de ti. Eso es como un ejemplo de limosna, pero también se puede traducir en cuanto a lo que es demostrarle a los demás que yo estoy haciendo algo para que me vean, ¿verdad? Entonces, como hacen los hipócritas, dice, ¿verdad? En las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Ese es el objetivo, el ser alabados por los hombres. Pero dice el Señor, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Entonces, cuando nosotros buscamos el propósito de hacer algo usando el nombre de Dios para que seamos alabados y compensados por los hombres y agarremos fama por los hombres, entonces ya tenemos la recompensa. Podemos ser alabados, podemos ser admirados, podemos ser de todo, pero delante de Dios ya no tenemos recompensa, ¿verdad? Entonces es una de las cuestiones en la que cada uno de nosotros debe de poner o proponer en su corazón que el esfuerzo que uno haga para evangelizar o para trabajar en la obra de Dios es porque el Señor es el que lo requiere, ¿verdad? Y aparte de eso es que uno es el que desea agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene la recompensa, de ahí es donde viene la estima.
Y después una pregunta que tenía, no sé si sería pertinente la pregunta, pero en Romanos, déjenme ver cuál era el pasaje. Tengo, Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para entrar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos o clamamos, Abba Padre. Para usted, hermano Daniel, ¿qué significa esa expresión Abba Padre? ¿Qué podría decirnos sobre esa expresión Abba Padre? Bueno, la Gracias, hermano. palabra Abba siempre significa, muestra esta cercanía, es como el papito, ¿verdad? Y la palabra Abba tiene esta connotación de manifestar la relación cercana con el Padre. Ese es el fondo de la palabra Abba. Déjeme ver aquí el texto 8:15. Em, eh, Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. No tengo comentario respecto a esto, hermano. No le podría hacer ningún comentario, salvo que me hiciera una pregunta respecto al texto mismo. ¿Usted lo quiere manifestar en el sentido de lo que yo decía, que hay que mantener una distancia con Dios o un respeto reverente con Dios en ese contexto? Sí, entiendo que la reverencia y el respeto, claro que sí, eso es adecuado y aparte que es una responsabilidad de cada cristiano saber que el temor a Jehová, ¿verdad? El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, pero en cuanto a la expresión o el sentimiento que pueda tener un cristiano a la hora de referirse con una expresión como lo tocaba el hermano Mario, ¿verdad? Que generalmente lo vimos en los evangélicos, en los sectarios, pero el sentimiento que lo pueda expresar un cristiano para referirse a Dios como papito o como papá o estas cosas, digamos, no sé hasta dónde podría ser perjudicial, ¿verdad? O podría ser algo dañino en cuanto al sentimiento cristiano, por decirlo así, ¿verdad? Sí, o es que si hubiera un problema en cuanto a eso, ¿verdad? Pero entonces se me vino este pasaje a la mente cuando expresa Abba Padre, que es un término, pues sí, sé que es un término arameo y que lo usaban para referirse los niños, lo usaban para referirse a los padres de una forma cariñosa, sentimental, cariñosa. También lo Y, entiendo así. sí, Sí, exactamente. Entonces yo, digo yo yo que pensaría que tiene que ver o indudablemente con una cercanía, uh-huh, pero no sé si es yo comparto un poco ahí el pensamiento con el hermano Mario respecto a la distancia que uno debe mantener no sé si distancia es la palabra más adecuada, pero sí el respeto que debe mantenerse en nuestra relación con Dios, que de pronto, por querer gozar de una cercanía, pudiera perderse y a veces se correcto. traspasa la línea eh, Confianza. de respeto, de temor, ¿verdad? Y finalmente caemos en vulgaridades o en derechamente faltarle el respeto. Por ejemplo, Correcto. en más de una ocasión he escuchado, no de hermanos, por cierto, no de hermanos, esto lo aclaro, hablando de Dios como el jefazo, el meromero y el jefe, y un sinfín de otros términos que en ningún caso le hacen juicio o le atribuyen mérito a su persona. Sí, porque aquí es una palabra universal, padre, es una palabra universal de respeto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo sé que en Argentina se les dice mi viejo, se le dice el papá, ¿verdad? Mi viejo en Argentina. Y aquí decir eso es sinónimo de irrespeto, ¿verdad? Entonces creo que una palabra bien usada y bien utilizada es la palabra padre, siempre refiriéndose a Dios como una forma no solamente de respeto, sino de no ocasionar problemas a la hora de usar confianza, a la hora de decir palabras que tal vez uno tiene por costumbre, ¿verdad? Como el que usted acaba de manifestar. Decirle, vamos a orar a mi jefazo o mi papito lindo y todas estas cosas podrían provocar en las conciencias de algunos hermanos alguna desaveniencia, digo yo, ¿verdad? Puede ser por ahí también. A ver si recogemos algún otro comentario, pero antes déjame saludar a la hermana María Araya, déjame saludar a Keila Jiménez, déjame saludar a Mixtala y también a Eunice, que nos acompaña, son las hermanas esta tarde.
Así que un saludo afectuoso para mis hermanas allí. Y Oscar, te escuchamos. Sí, buenas tardes, hermano. Yo creo que hay dos conceptos que son distintos. Uno es respeto y la otra es reverencia, ¿verdad? Que no es lo mismo. Y lo que el Señor espera de sus hijos es un amor reverente, ¿no? Cuando yo estoy hablando de un amor reverente, es el respeto a cómo yo me tengo que dirigir a un ser superior. Y Dios es todopoderoso, es mi Padre, pero es un ser superior, es decir, yo soy creación de Él. Y por lo tanto, como creación de Él tengo que tener, ¿verdad?, una actitud reverente. Él es el Rey, ¿verdad? Es todopoderoso. Cuando yo asimilo esos conceptos, entonces me es muy difícil poder tratarlo de papito, jefazo, porque ahí yo no estoy siendo ni respetuoso ni reverente. Ahí me estoy poniendo de igual a igual con el Señor. O sea, el Señor no me ha autorizado a mí a tutearlo. ¿Te das cuenta? Es decir, digámoslo así, en Chile decimos tutearlo y decir tú a tú. O sea, el mismo respeto yo le tengo en mi trabajo a mi jefe. Mi jefe es mi jefe, el gerente es el gerente, ¿verdad? Yo puedo ser muy amigo afuera de él, pero dentro de la empresa él es el jefe. Yo soy el subalterno, ¿verdad? Y yo tengo que tener un respeto a la autoridad. En este caso, estamos hablando con la máxima autoridad del universo, de la creación. Y por lo tanto, lo que él me pide a mí es ¿verdad?, una actitud reverente, un amor reverente. Él es mi Padre celestial, mi Padre todopoderoso. No estoy para tutearlo, no estoy para, hablemos, como quien dice, mandonearlo, como algunas personas sí lo hacen, porque no está para eso. Yo creo que eso es como romper, ¿verdad?, una línea directa entre creador o sea, creación y creador, o creador y creación. Él es el autor de la vida. Es decir, cuando yo me pongo sobre todo eso, entonces a mí, fíjate que no se me ocurriría, después de hablar todo esto, de decirle papito, jefecito, alguno yo escuchaba el flaco, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, para mí, yo creo que no tiene nada que ver con la reverencia que el Señor espera. Y bueno, el ejemplo bíblico que tenemos de los judíos y de todo, ¿verdad? Inclusive tenemos claro que la palabra Jehová no existe, porque ellos ni siquiera no querían nombrar ponerle un nombre a Dios. O sea, ese es y esa reverencia yo creo que hoy día no ha cambiado, es la misma. Muy Hermano bien. Sergio. Sí, Daniel, te escucho. Sí, mire, quiero leer, porque la palabra Abba, por cierto, no es del español, y Vine define la palabra Abba de una forma bastante, que nos puede ayudar bastante a dar luz respecto a la pregunta del hermano. Dice que se afirma que los esclavos tenían prohibido dirigirse al padre de familia con este título. Y quienes usaban la palabra Abba, dice Abba, es la palabra formada por los labios de los niños de pecho e implica una confianza total. Por contraparte, padre expresa un entendimiento inteligente de la relación. Entonces nos da allí un contraste, dos cosas que nos tienen que hacer pensar. Para poder tener una relación inteligente, como dice aquí el comentarista, dice un entendimiento inteligente de la relación, se usaba siempre padre. Y la palabra Abba no la usaban personas adultas, por cierto, la usaban, como dice el comentarista, cito el comentarista, la usaban niños de pecho. Y ahí nos da más luz sobre la palabra que estamos Gracias, Daniel. conversando. Muy bien. ¿Algo más antes de concluir? Sí. Marcelo, te escuchamos. Buenas noches a todos. Daniel, me da gusto verte. Igualmente, Marcelo. Eres una gota de agua con tu papá en todo sentido. Te felicito. Gusto de verte. Hablar de las intenciones del corazón es un tema muy amplio y créeme que a través de los años me he dado cuenta de que Dios dice que el corazón es el que habla muchas veces y no los labios. Y eso se demuestra con las actitudes que nosotros tenemos. A veces sin abrir nuestros labios hacemos cosas que son buenas y también que son malas, pero que demuestran la intención del corazón. Entonces para mí es un tema un poco difícil de poder descifrar. Qué bueno que tú dijiste algo que me pareció muy, muy acertado.
qué bueno que Dios tiene la responsabilidad de juzgarnos y no nosotros. Porque si pudiéramos descifrar lo que realmente cada uno de nosotros, como nos vende en la pomada, por decir una palabra, aquellos que ven la suerte y todo ese tipo de cosas, podemos llegar a concluir de que realmente tenemos una oportunidad de darnos cuenta de que si el Señor nos pide que le entreguemos todo nuestro corazón, es porque nos está dando un mensaje en el sentido de nuestras buenas intenciones. Por eso te agradezco y te felicito, y me da mucho gusto verte, hermano, y un saludo grande para toda tu familia. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gusto también de saludarte. Muy bien. Creo que estamos llegando al término ya de este día. Si Dios así lo permite, tenemos el deseo de volver mañana. Que Dios nos ayude para estar en plataforma. Mañana tendremos la visita de nuestro hermano Marcelo en la plataforma. Estamos solicitándole, aprovecho de pasarle el recado, el título, para que me lo haga saber. Así que bueno, gracias a todos ustedes, que Dios nos bendiga, que tengamos un buen descanso y que Dios nos favorezca en el día de mañana para poder volver a vernos. Así que, hermano, disculpe, hermano Sergio, si quiere le doy el tiro el título de la lección. Dígame. Para que los hermanos sepan. Muy bien. La lección lleva por título La primera responsabilidad que adquirimos como hijos. Ahí está, Oscarito. Listo, Marcelo, gracias. ¿Listo? A usted, hermano. Yeah. Okay. Muchas gracias por la invitación, se los agradezco. A usted, hermano Daniel, por sí. Feliz noche gracias para Daniel. todos. Gracias, hermano Daniel, y Dios les bendiga a todos. Muy bien, hermanos, Feliz noche. gracias. Y si Dios lo permite, mañana estaremos de vuelta. Gracias, saludo a la hermana Keila Jiménez. Es un gusto de que pueda estar en la plataforma, hermana Eunice y también María de Los Ángeles. Un abrazo, Mari. Chao. Chao, hermano, que estén bien. Chao. Gracias, Daniel, que estés muy bien. Dios te bendiga. Saludos a la familia. Chao, Richard. Saludos. Chao. Chao, prima. Tenía temor yo de entrar en alguna controversia o algo, ¿verdad? No quiero yo ser así como irrespetuoso, pero sí tenía alguna pregunta más, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en eso. Por eso estoy rodeado de maestros aquí para que me enseñen a ser una persona elocuentemente buena. Gracias, hermanos. Nos vemos. Muy bien, a ti, Marvin. Gusto saludarte. Un abrazo. Ahí les dejo de tarea a Marcos 14:36 para la próxima. Nos vemos, hermanitos. Bueno. Hasta luego. Chao. Chao, hermanos. Chao, Néstor. Chao, hermano José. Chao. Nos vemos. Dios te bendiga. Y amén, hermano. Igualmente. Chao, hermana. Hasta luego. ¿Le va, compañero? Ya, nos vemos. ¿Quién lo está echando? ¿Eh? ¿Quién lo está echando? ¿Quién lo está echando? ¿A dónde? ¿A dónde lo está echando? Digo yo, ¿por qué te vas? Pregunto, ¿quién te está echando? No. Voy a la otra plataforma. ¿Cuál? A la de la iglesia aquí en Las Delicias. ¿Tiene plataforma? Sí. ¿Los deliciosos? No sabía. Los deliciosos. Para meterme ahí, ¿no? Pero no tengo la... ¿O dejan entrar solamente a los de la iglesia? No, pueden entrar aún los que no son. Ya. ¿Y a qué hora empiezan? No, todavía 1 hora más, 7:30. Ya, invítame compárteme la dirección. A ver si entro ahí para escuchar un poco los predicadores mexicanos. Te lo mando en WhatsApp. Ok, listo. Nos vemos entonces, más rato, si Dios lo permite.
Cuídate. Nos vemos. Chao, compañero. Igualmente. Chao, hermana. Hermana Yoconda, buenas Chao. noches.